Hoy voy a cocinar pozole y acá estoy cocinando unas piernitas de pollo. Algunas les gusta con carne de puerco, pero a nosotros nos gusta con, ya sea con pechuga de pollo o piernitas. Acá ya tengo la lata de pozole, miren, es esta marca la que me gusta. Y de este lado pues tengo acá para lavar el pozole porque no me gusta ponérselo así. Acá ya lo tengo lavado. De este lado ya lo agregué, miren. Ahora le voy a estar poniendo lo que viene siendo orégano, ajo. Le voy a poner como 6 ajos, dientes de ajo. Orégano como unas 2 cucharadas le voy a moler y le voy a poner acá. Y laurel. Y también lo voy a estar poniendo chile. Le voy a poner también de este como 2 cucharadas o al gusto. Aquí ya le puse como, miren, como unos 8 de estos. Y también le estuve poniendo de este chile, como aproximadamente unos 15. Ya tengo los ajos, 5 ajos grandes y como 2 puños de orégano así. Pues vamos a molerlos en la licuadora. La que muele piedras, dicen. Es un dicho nada más. Pero no lo voy a colar porque esta muele bien. No lo voy a colar. Ahora le voy a poner el chile. Miren, ya tiene agregado los condimentos y el chile. Y cuando ya esté voy a sacar las piernitas para deshebrarlos. Así quedó este delicioso pozole. Como ven ya las patitas, perdón, las piernitas de pollo ya las deshebré. Y cómo lo vamos a servir. Le voy a estar poniendo rábano en el plato, aguacate y col y limón y cebolla. Ya eso ya depende del gusto de cada persona. Eso le voy a estar poniendo en el plato. Como ahorita ando limpiando mi casa, pues ahorita no tengo listos los otros condimentos o lo que le voy a agregar al plato, perdón. Entonces pues así quedó. Y la verdad es que está bien rico, bien picosito. Cuéntenme cómo hacen ustedes su pozole. Así es como lo hago yo.